Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso de astronomía y navegación y hoy vamos a ver algo distinto a lo que estamos viendo estos días. Vamos a continuar con navegación costera, con problemas de navegación costera, pero en vez de hacerlo para un tema en concreto, hoy vamos a hacer un tipo de problemas que recogen todo lo que podemos o necesitamos saber de navegación costera y nos ayudará a afianzar conceptos. Lo hemos llamado navegación costera, ejercicios completos. Y por esto mismo que os estoy diciendo, en este problema, como ahora veremos el enunciado del primero, vais a ver que se trata de repasar, o el problema te puede hablar de cualquier, o te puede mandar a calcular cualquier cosa sobre navegación costera. Para empezar, vamos a leer el enunciado y nos dice este ejercicio que un yate navega al rumbo de aguja 165 con velocidad de 13 nudos, un desvío de menos 2 grados y una inclinación magnética de menos 5. A 12:30 se obtiene marcación del faro de Cabo Trafalgar 292 grados. Se continúa al mismo rumbo y velocidad hasta la 1 menos cuarto, en que se meten 20 grados a babor del rumbo de aguja y tenemos un desvío al nuevo rumbo de menos 1 grado. A la 1 obtenemos la marcación del faro de Cabo Trafalgar por el través de babor. Una vez situados, se aproa al faro de Punta Malabata y se considera entrar en zona de corriente desconocida, con un nuevo desvío de 0 grados y una velocidad de 13. A 0224 se obtienen simultáneamente demora de aguja del faro de Isla Tarifa 074.5 y demora de aguja del faro de Punta Malabata 171,5. Una vez situados, se deduce la corriente que resulta y se cae a babor hasta que la marcación del faro de Isla Tarifa es 335. Una vez a rumbo, obtenemos el azimut de aguja de la estrella polar 008 y se continúa navegando en estas condiciones hasta que el faro de Punta Almina se marque por el través. Después también nos dice el problema que el día 18 de junio sale del puerto de Santa María en el momento de la pleamar de la tarde y en un lugar de la barra se sondan 5 metros. A las 6 de la tarde se encuentra en situación, lo que nos dice ahí latitud y longitud, y se gobierna al rumbo de aguja 202, con viento de levante que le produce un abatimiento de 10 grados hasta la hora 24:00. Y para todo esto tenemos una inclinación magnética de 7 grados noroeste, un desvío de más 2 grados y una velocidad de 10. Después de toda esta información nos pide calcular la situación que tiene el yate a la 1:00 y el rumbo de aguja a dar a partir de esta hora. También nos pide después la situación verdadera a las 0224 y rumbo e intensidad de la corriente que resulta a esta hora. Rumbo de aguja y velocidad efectiva a partir de las 0224. Hora en que se marcará el faro de Punta Almina por el través y la demora de aguja correspondiente a esta marcación. Hora de salida del puerto de Santa María y sonda de carta en el lugar de los 5 metros de profundidad. Y por último, la situación estimada del día 18 a las 24:00. Vale, como veis, es un problema completo. Nos da un montón de información y nos pide calcular un montón de cosas. ¿Vale? Lo primero que tenemos que saber siempre para hacer estos problemas es ir punto por punto. Generalmente en todos estos problemas el enunciado va acorde a lo que nos va pidiendo el problema por orden, ¿vale? Y lo iréis viendo, ¿vale? Si os fijáis, una vez aquí cuando nos habla después de la marcación del Cabo Trafalgar, está por el través de babor, hay un punto y aparte, una vez situados, ¿vale? Eso ya nos quiere decir o nos va a dar una pista de que lo primero que nos va a preguntar el problema va a ser que obtengamos la situación a esa hora, ¿vale? A la 01:00. Y si os fijáis, antes nos da un montón de información y la primera que nos pregunta es situarnos a esa hora. Entonces esto lo pongo como ejemplo para que veáis que estos ejercicios generalmente siguen una secuencia lógica a la hora de el enunciado y lo que os pide calcular. De todas formas, vais a ir viendo a lo largo del ejercicio, cuando lo vayamos resolviendo, cómo va teniendo sentido lo que nos va pidiendo el problema. Pues si os parece, empezamos. Vamos con el primer punto que nos dice la situación, o nos pide la situación a la 01:00
y el rumbo de aguja a dar a partir de esa hora. Vale, repasando un poco lo que nos dice el problema, ¿vale? La primera parte nos da una serie de datos, dice que los tenéis ahí en la parte de la derecha, que nos dice que navegamos en un yate, rumbo de aguja 165, con una velocidad de 13, y bueno, nos da la declinación magnética y el desvío. Después, ¿qué nos dice? Que a las 12:30 se obtiene una marcación del faro de Cabo Trafalgar 292. Se continúa mismo rumbo y velocidad hasta la 1 menos cuarto, en la que se cambia de rumbo, ¿vale? Metiendo 20 grados a babor del rumbo de aguja y obtenemos un nuevo desvío de menos 1 grado. Por último, nos dice que a la 1 la marcación del faro de Cabo Trafalgar nos quedará por el través de babor. Bueno, pues ya veis en la parte derecha. La parte derecha primero, que lo que nos pide este apartado, el punto 1, que nos pregunta la longitud y la latitud, ¿vale? Después los datos que hemos obtenido, de que nos da el propio enunciado del problema, que son los que veis ahí: rumbo de aguja, velocidad, inclinación magnética, la primera marcación y el siguiente desvío. Y después os dejo, como siempre, las fórmulas que vamos a utilizar para realizar este apartado. Muy bien, pues vamos a ir viendo. Ya veis que yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a ir explicándolo. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es calcular, ¿vale? Bueno, no os lo he dicho. Generalmente la mayoría de estos ejercicios son para ir alternando resolución del problema con fórmulas, y después parte del problema se resuelve en carta, ¿vale? En la carta del estrecho. Entonces, vamos primero, siempre vais a ir viendo que yo primero haré los cálculos necesarios para después irnos a la carta. Entonces, en este primer apartado, lo primero que necesitaremos será, para nuestro punto de partida, obtener el rumbo verdadero. Como sabéis, rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total, ¿vale? Que la corrección total es igual al desvío más la inclinación magnética. Por lo tanto, rumbo verdadero será igual a rumbo de aguja más desvío más inclinación magnética. Sustituimos los primeros datos en la fórmula directamente. El rumbo de aguja son 165 más los menos 2 grados del desvío más los menos 5 grados de la inclinación magnética. Y esto nos da que nuestro rumbo verdadero es 158. Otra de las fórmulas que ya conocéis es que la demora verdadera es igual al rumbo verdadero más la marcación, ¿vale? El problema nos habla de la marcación inicial de 292 grados, ¿verdad? Pues simplemente sustituimos la fórmula y tenemos que el rumbo que acabamos de calcular es 158 más los 292 de marcación. Los que hagáis o no os acordéis directamente con la calculadora, nos pasamos de 360, por lo tanto es como si diésemos otra vuelta más. Por lo tanto, le restamos al resultado 360 y ya nos sale la demora 090. Esa es la demora verdadera con la que veremos el Cabo de Trafalgar en nuestro primer punto. He dejado calculado también ya el siguiente rumbo, que nos dice que a la 1 menos cuarto se cambia de rumbo metiendo 20 grados a babor, ¿vale? De nuestro rumbo aguja. Por lo tanto, cogemos nuestro rumbo de aguja, que es 165, y recordar, al caer a babor, siempre que caigamos a babor, restamos el número de grados. Por lo tanto, íbamos a 165, caigo 20 grados a babor, por lo tanto, pasaría a ir a un rumbo de aguja 145. Con este nuevo rumbo de aguja, ¿qué hacemos? Volvemos a calcular nuestro rumbo verdadero. Pero ojo, porque en este caso nos dice el problema que el desvío, o el nuevo desvío, es de menos 1 grado. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula ya conocida y tenemos que el rumbo de aguja, que es 145, más el desvío, que en este caso será menos 1, más la inclinación magnética, que sigue siendo menos 5. Por lo tanto, mi segundo nuevo rumbo será 139. La siguiente parte que veis ahí es cuando el problema nos habla que la siguiente marcación, o a la 1 de la mañana, tendremos marcación por el través de babor a Cabo Trafalgar. Muy bien. Recordar, cuando son marcaciones, cuando las tenemos en visual, podemos considerarlas de 180 a babor o 180 a estribor. Para los problemas y para no liarlos con signos y demás, siempre usar los 360 grados. Por lo tanto, si nos habla del través de babor, acordaros, través de babor sería 90 grados a babor, o lo que es lo mismo, en los 360 grados sería hasta 270. Por eso,
La demora verdadera a cabo de Trafalgar, la segunda será el rumbo verdadero, que será el nuevo rumbo que hemos calculado, más los 270 grados que corresponden a la marcación del través de babor. Sustituimos, o sea, sumamos 139 más 170, le restamos los 360 y obtenemos que la siguiente demora será 0,49. Por último, ya solo nos quedaría saber qué distancia hemos recorrido a lo largo de este tiempo. Lo hemos dividido en dos. En primer lugar, desde las 12:30, que es lo que nos abre el problema, hasta la 1 menos cuarto cambiamos de rumbo. Simplemente sustituimos en la fórmula y sabemos que vamos a 13 nudos y que hemos navegado 15 minutos, ¿vale? Pues recorremos una distancia de 3,25 millas. Simplemente recuerdo, nudos son millas por hora, por lo tanto, cuando hagamos la resta de tiempo nos dará minutos, tenemos que pasarlo a horas, ¿vale? De ahí que os salgan las 3,25 millas. Para los siguientes 15 minutos, como que sería de la 1 menos cuarto a la 1, la velocidad sigue siendo la misma, por lo tanto vamos a recorrer la misma distancia, 3,25 millas. Ordenando un poco por horas de lo que nos habla el problema y para que lo tengamos más claro, pues ahí lo tenemos. A las 12:30 que tenemos un rumbo verdadero de 1,58, la primera demora a cabo de Trafalgar, que será el 0,90 y una velocidad de 13. A la 1 menos cuarto habremos cambiado de rumbo, iremos a un rumbo 1,39, recorreremos las 3,25 millas y tendremos, bueno, la misma velocidad de 13 nudos. Y por último, a la 1 tendremos una nueva demora a cabo de Trafalgar, será 0,49 y habremos recorrido, pues como hemos visto también, 3,25 millas. Vale, dejo todos estos datos que tenemos ahí a la derecha, ¿vale? Y ya cogéis vuestra carta, que ahora para calcular nuestra situación lo tenemos que hacer en carta. Vale, hacemos un poco de zoom en la carta para que lo veáis bien. Y en primer lugar cogemos nuestro transportador de ángulos y lo vamos a situar sobre Cabo Trafalgar. No lo he dicho, ¿vale? Si ahora hacemos aquí un pause al problema y repasamos un poco los métodos de líneas de posición que hemos visto, cuando nos habla de dos demoras tomadas a un mismo punto, conocidos, o sea, a un mismo punto no simultáneas, pero que conocemos rumbo y velocidad, es una manera de resolver el problema, ¿verdad? Pues si leéis el enunciado de este problema, en este caso es esa forma de resolverlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que vais a ir viendo apartado por apartado que todo aquello individualmente que hemos visto de cómo se iban resolviendo los problemas cuando me daban pues dos demoras no simultáneas al mismo punto, dos demoras sin conocer el rumbo o una zona de intensidad corriente, van a ir saliendo poco a poco. En este caso, el primero se va a corresponder con dos demoras no simultáneas conocidas rumbo y velocidad, ¿vale? Por eso tenéis las dos demoras a cabo de Trafalgar con diferentes rumbos. Entonces, volviendo ya al problema, lo primero que vamos a trazar va a ser el rumbo que hemos calculado, el 158, por lo tanto, vamos a cabo de Trafalgar, ponemos nuestro transportador y pintamos nuestro 158. Vale, a continuación, como siempre, como ya sabéis, para cortar ya el vector, vamos a medir la distancia. Que sabíamos que la distancia recorrida entre las 12:30 y la 1 menos cuarto eran 3,25 millas. Por lo tanto, medimos, acordaros siempre, en la zona del paralelo que tengamos más cerca a nuestra zona y ahí medimos 3,25 millas. Cogemos nuestro compás y marcamos directamente sobre nuestro vector y ya veis ahí el nuevo vector con la distancia de 3,25 millas. También que sabíamos en este punto que la demora a cabo de Trafalgar es al 0,90. Por lo tanto, y acordaos, le damos la vuelta al transportador para pintar demoras y ahí tenemos nuestra demora al 0,90. ¿Qué es lo siguiente que sabemos? A la 1 menos cuarto. ¿Qué pasa a la 1 menos cuarto? El buque cambiaba de rumbo. Vale, nuestro nuevo rumbo verdadero que será 139. Pues cogemos el transportador, lo ponemos en el punto donde habíamos acabado antes el 158 con el 3,25, ahí lo veis. Y desde ahí trazamos nuestro nuevo rumbo 139. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Volvemos a medir las 3,25 millas, que es la siguiente distancia que hemos recorrido de la 1 menos cuarto hasta la 1 y volvemos a marcarlo.
¿Vale? Ya tenemos los dos rumbos que hemos navegado con las distancias recorridas. Si os acordáis de la teoría, lo que hacíamos ahora, una vez habíamos llegado al rumbo de velocidad conocida, como es en este caso, lo que teníamos que hacer era trasladar nuestra primera demora, que es la 090, la que tenemos pintada, al final del vector del rumbo con la distancia. ¿Vale? Entonces la trasladamos, hacemos una paralela desde cada Trafalgar hasta nuestro vector y nos quedaría algo como lo que veis en la imagen. Por último, ¿qué nos queda? Simplemente marcar la segunda demora, que es la otra demora que hemos calculado, que sería la del 049, ¿verdad? Cuando tenemos marcación por el través de babor. Por lo tanto, volvemos al cabo de Trafalgar, que es de donde está tomada esa demora, y trazamos nuestro 049. ¿Qué obtenemos aquí ya? Pues nuestra situación. El corte de nuestra segunda demora con la primera demora trasladado sobre nuestro rumbo nos va a dar la situación. Vale, por lo tanto, simplemente ya miramos en la carta, lo podéis hacer ya sabéis con regla o con compás, y nos da que nuestra latitud va a ser 36 grados 05.0 minutos norte y nuestra longitud 006 grados 09.8 minutos oeste. ¿Vale? De esta manera, el primer apartado de nuestro problema ya está solucionado. Esta sería nuestra situación a la 1 de la mañana. Vamos a la siguiente parte. ¿Vale? Ahora nos pide situación verdadera a las 0224 y rumbo e intensidad de la corriente que resulta estar hasta ahora. ¿Vale? Por supuesto, no nos acordamos ya de lo que nos hablaba en esta segunda parte del problema, pero lo ponemos aquí. Nos dice que una vez situados, que es ese punto negro que hemos dejado pintado en la carta, el buque que hace se aproa, ¿vale? Se aproa al faro de Punta Malabata y se considera entrar en zona de corriente desconocida con un nuevo desvío de 0 grados y una velocidad de 13. Y también nos dice que a las 2:24 se obtienen simultáneamente dos demoras de aguja, a Isla Tarifa y a Punta Malabata. Perfecto. Ya veis que tenemos trasladados esos datos ya en la derecha, ¿vale? Que nos pide por un lado la situación, la latitud y longitud a las 0224 y después el rumbo e intensidad de la corriente que tenemos, ¿vale? Rumbo verdadero, proa Punta Malabata. ¿Por qué es importante esto? Esto nos está diciendo que una vez situado se aproba, ¿vale? Muchas veces no nos dan datos, no nos dice el rumbo, pero el propio enunciado nos da pistas. ¿Vale? Cuando nos dice que vamos navegando un rumbo y de repente nos aprobamos hacia un faro, quiere decir que hemos cambiado de rumbo. Y ahí tenéis el resto de datos que nos da el problema. ¿Vale? Entonces, gráficamente vamos a ver eso de aprobarse a nuevo rumbo para obtener nuestro rumbo verdadero nuevo. ¿Vale? Entonces, esta es la situación donde nos habíamos quedado. H a la 1:00 y ahora nos dice que vamos aprobados a Punta Malabata. Entonces cogemos nuestro transportador, ¿vale? Lo colocamos sobre nuestra situación y trazamos una línea hasta Punta Malabata, ¿vale? Que la veis ahí abajo. Pues esa línea que hemos trazado nos dice el rumbo que he puesto, porque si me aproba quiere decir que he puesto rumbo hacia allí, ¿vale? Entonces nuestro nuevo rumbo verdadero va a ser 135. Pues vamos allá, no tenemos que hacer mucho más. Simplemente para nuestra situación, vale, recordar que con dos demoras verdaderas nosotros ya obtenemos una situación en carta y es un poco lo que nos está pidiendo el problema. Vale, la primera parte, la de la latitud y longitud. Entonces nos da dos demoras de aguja, una Isla Tarifa y a otra la misma Punta Malabata, y nos da los datos simplemente con la fórmula que tenéis ahí. Sustituimos, nos dice que la demora verdadera va a ser igual a la demora de aguja más la corrección total o más desvío y declinación en función de lo que nos den. En este caso, pues nos sustituimos directamente 074.5 más 0 grados, que es lo que nos dice el desvío, más menos 5 de la declinación, que no ha variado, y obtenemos nuestra primera demora, que va a ser 069.5. Hacemos lo mismo con la segunda y vamos a tener 166,5 grados. ¿Verdad? Hasta aquí sencillo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a calcular también la distancia. Porque nos está pidiendo una situación a las 0224, pero nosotros no hemos cambiado de rumbo o tenido nuestra situación a la 1. Por lo tanto, tenemos que saber qué distancia hemos recorrido.
pues como hacemos siempre, ¿vale? Restamos las 2 horas, 0224 menos las 0100 y nos va a dar el tiempo navegado, ¿vale? Que es 1 hora 24 minutos. Acordaros siempre para la velocidad, que son nudos, que son millas por hora. Pasamos todo para no haber errores, pasar todo a horas. Entonces, la 1,24 lo pasamos a horas, lo multiplicamos por 13 y nos da que hemos recorrido en esa hora y 24 minutos, pues 18,2 millas. Ya tenemos todos los datos necesarios. Por lo tanto, vamos en primer lugar a calcular nuestra latitud y longitud. Ya tenéis ahí a la derecha también las dos demoras verdaderas que vamos a pintar. La primera, que nos dice que es punta de la isla Tarifa. Pues como siempre, ponemos nuestro transportador en la punta de isla Tarifa. Acordaros, siempre que es las demoras, o sea, el transportador, perdón, para pintar demoras se pone al contrario, para que así sea la demora la que estáis pintando respecto al barco, que es donde se toman las demoras, pero para pintarlo en carta, como no sabemos dónde estamos, lo hacemos con la demora contraria. Con darle, acordados, 180 grados la vuelta al transportador es suficiente. Entonces pintamos ese 069.5 y la siguiente demora, ¿vale? Que sería en punta Malabata, que era 166.5. ¿Vale? El corte de estas dos demoras me da mi situación. Vale, ahí lo tenéis. Entonces, mi situación a las 0224 es la que veis formada por esas dos demoras. Que obtenemos la latitud y longitud, y bueno, lo que veis en pantalla. La latitud 35 grados 56,8 y la longitud 005 grados 47,1. Y así es como quedaría, ¿vale? Ese es el punto, el primero que vimos arriba, de la 0100, y nuestra nueva situación a las 0224. ¿Qué pasa? Aunque también nos lo pide, ¿vale? Ahora hemos calculado la primera parte, la latitud y longitud, pero el problema también nos pide el rumbo e intensidad de la corriente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si os acordáis del enunciado inicial, nos decía que había o que se entraba en una zona de corriente desconocida. Por lo tanto, lo que vamos a tener que saber es qué corriente tenemos en la zona, qué rumbo e intensidad horaria, ¿verdad? Tiene esa corriente. Vale, por si os acordáis, ahora entraríamos en uno de los problemas de resolución de la corriente, donde tenemos corriente desconocida. Y vosotros me diréis, vale, pero yo tengo el resto de datos que necesito, que son rumbo efectivo, velocidad efectiva, rumbo velocidad. Vamos a verlo. Vale, si os acordáis, cuando iniciamos este apartado, nos decía el problema que nosotros nos habíamos aprobado a punta Malabata, ¿verdad? Esa línea azul, ese rumbo 135, que es lo que nos dice que es donde llevamos nuestro rumbo. Y en esa hora y 24 habíamos recorrido una distancia de 18,2 millas. Muy bien, pues vamos a ver sobre carta dónde están esas 18,2 millas. Como sabéis, medís en una escala de distancias, ¿vale? De latitudes, y con la apertura del compás marcáis, ¿vale? Vuestro punto, que será ahí, esa línea azul, donde en el rumbo 135, que nos marca el sitio donde nos deberíamos encontrar nosotros. ¿A qué hora? A las 0224, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? Que ¿dónde nos encontramos? Donde el punto negro. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro rumbo efectivo, ¿cuál ha sido? Nuestro rumbo efectivo ha sido de la unión de los dos puntos negros, ¿verdad? Entre el HRB1 de 0100 y las 0224. Por lo tanto, ahí veis el transportador de ángulos, que nuestra línea naranja ahora, que es la del rumbo efectivo, nos dice que hemos navegado en realidad al 114, cuando yo había puesto un rumbo 135. Entonces, si os acordáis, ya tenéis tanto el rumbo efectivo como el rumbo verdadero, y ahora simplemente para calcular esa intensidad de corriente y ese rumbo de corriente tenemos que cerrar el triángulo. Muy bien, ¿vale? Esa línea roja es la que nos va a marcar la corriente, ¿vale? Es lo que nos hace derivar, ¿vale? O lo que nos ha hecho derivar para, en vez de navegar o llevando una proa de 135, en realidad hacer un 114 y llegar a nuestro 0224. Pues vamos a ver el rumbo de la corriente, simplemente en el extremo en el extremo del 135 con las 18,2 millas, ¿vale? Que es donde empieza la línea roja. Ponemos ahí nuestro transportador de ángulos para calcular el rumbo de la corriente, ¿vale? Que sería un 057. Vale, lo veis ahí, 057.
Y por último, ¿qué nos quedaría? Simplemente medir la intensidad horaria. ¿Cómo la medimos? Es medir el vector rojo entero. Entonces cogemos el compás, medimos nuestra distancia de la flecha roja y la trasladamos para ver qué distancia es. Vale, la verdad es que esa distancia en realidad no va a ser una distancia, va a ser una velocidad, ¿vale? Que la velocidad la medimos también en la escala de las millas. Como son millas por hora, pues lo medimos ahí. Y nos dice que la intensidad horaria de la corriente va a ser 3,8 nudos. Por lo tanto, ya hemos resuelto la otra parte de este segundo apartado que nos faltaba, que era cuál era el rumbo e intensidad de la corriente. Pues el rumbo de la corriente va a ser un 0,57 y la intensidad un 3,8 nudos. Y con esto hemos resuelto el segundo apartado, que nos pedía por un lado latitud y longitud, que lo hicimos con la resolución de las dos demoras, y por otro lado la resolución de rumbo e intensidad horaria. El tercer apartado que nos dice calcular el rumbo de aguja y la velocidad efectiva a partir de las 0224. Vale, yo pues con esto me quedo un poco, supongo igual que vosotros, vale, yo qué hago, ¿no? Ahora, ¿cómo seguimos? Vale, vamos a recordar lo que nos decía el problema, que nos dice que una vez situados a las 0224 se deduce la corriente que resulta, que es la que acabamos de calcular, y caemos a babor hasta que la marcación del faro de Isla Tarifa es 335. Una vez a este rumbo, que ahora veremos cuál es, nos dice que el azimut o la demora de la estrella polar es 008. Y continuamos navegando en estas condiciones hasta que el faro de Punta Almina se marque por el través. ¿Vale? Pues estos son todos los datos que tenemos del problema ahora mismo, que nos dice que el rumbo de verdadero nuevo, ¿no? Va a ser el de caer a babor hasta que tengamos 335 marcación al faro de Isla Tarifa, que no sabemos cuánto es, pero es nuestro dato para calcular el rumbo verdadero, la velocidad que seguimos, el azimut de la estrella polar, las dos demoras que habíamos calculado anteriormente, que aún seguimos a las 0224, acordaros, ¿vale? Y la rumbo e intensidad horaria de la corriente, que esa la mantenemos, porque no nos dice que la corriente haya cambiado. ¿Vale? O sea, no os olvidéis que mientras sigamos en zona de corriente, la corriente que habéis calculado sigue afectando. Os pongo ahí las fórmulas como siempre a la derecha y vamos a ver cómo hemos resuelto este ejercicio. Vale, en primer lugar, acordaros, demora siempre va a ser igual a rumbo más marcación. En este caso, desde Isla Tarifa, ¿vale? Que teníamos la demora inicial a 069.5, ¿os acordáis? Era la demora que habíamos calculado, demora verdadera Isla Tarifa. Como demora es igual a rumbo más marcación, en este caso, ¿qué queremos calcular nosotros? El rumbo. Por lo tanto, sustituyendo la fórmula, el rumbo va a ser igual a la demora menos la marcación. ¿Verdad? Pues simplemente sustituimos 069.5 menos la marcación de 335 grados. Vale, lógicamente os va a dar un resultado negativo, pero bueno, igual que cuando nos pasamos el 360, ¿verdad? Se lo restamos, pues en este caso para que sea positivo y volver a la lógica le sumamos 360 y nos va a dar que el rumbo verdadero es 094.5, que es nuestro nuevo rumbo una vez nos hemos situado a las 0224. Siguiente dato que nos da el problema, nos dice el tema de la estrella polar, ¿vale? Que a lo mejor no nos acordamos, pues simplemente hay que saber que el azimut verdadero, ¿vale? Va a ser igual, de la polar va a ser igual al azimut más la corrección total. Vale, de aquí queremos obtener nuestra nueva corrección total. A lo mejor ahí tenemos un nuevo desvío, una nueva declinación. El problema no nos lo dice directamente, pero sí con este dato del rumbo de la... corrijo, del azimut a la estrella polar nos está dando una pista para que sepamos que tenemos que calcular la corrección total. Por lo tanto, el azimut verdadero va a ser igual a la aguja más la corrección total y de aquí nosotros sacamos nuestra corrección total. Nuestra corrección total va a ser igual al azimut verdadero, que eso, acordaros siempre, la estrella polar indica el norte. Por lo tanto, a efectos, ya sé que no es exactamente el norte, que puede variar la zona, etcétera. A efectos de problemas, consideramos el norte, ¿vale? 000. Le restamos la de aguja que hemos tomado, que es 008, y nos da que la corrección total que tenemos ahora es menos 8 grados. Con esto vamos a calcular
lo que nos pedía, el primer apartado que nos pedía el problema, que es el rumbo de aguja. Vale, primero nos pide la demora, o sea, nos dice rumbo de aguja y velocidad efectiva a partir de la hora 0224. Por lo tanto, hemos calculado nuestro nuevo rumbo y ya tenemos nuestra nueva corrección total. Ahora el rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más corrección total y de aquí despejamos el rumbo de aguja. Va, rumbo verdadero menos corrección total. Acordaros que siempre dejar el signo de los desvíos, las inclinaciones, etcétera, etcétera. Así no tenéis que pensar si resto, si sumo la fórmula, tal. Vosotros dejáis el signo y sustituís directamente las fórmulas. ¿Vale? Entonces, rumbo de aguja va a ser igual a 094.5 menos los menos 8 grados de corrección total. Por lo tanto, nuestro rumbo de aguja que nos pide el problema va a ser 102.5. ¿Vale? Así calculamos la primera parte de este apartado. Antes de pasar a la zona de gráficos, vamos a aprovechar. También nos dice que continuamos navegando en estas condiciones hasta que el faro de Punta Almina se marque por el través. ¿Vale? Siempre que marquemos algo por el través y de donde estamos, Punta Almina, sabemos que queda a estribor. Por lo tanto, si es al través, será al través de estribor, le tenemos que sumar 90 grados. ¿Verdad? Por lo tanto, nuestra demora verdadera, que es igual a rumbo más marcación, la nueva demora va a ser el rumbo al que vamos, que es el de verdadero, ¿vale? No el que vamos a calcular es el de aguja, pero nosotros queremos el verdadero, que lo habíamos calculado al principio de todo, 094.5, y le sumamos esa marcación de 90 grados por el través, en este caso de estribor, ¿vale? Porque hacia donde nos dirigimos, Punta Almina nos queda por estribor, y nos da una demora de 184.5. Que usaremos después también. Con esto ya podemos ir a lo que es la carta para poder calcular la velocidad efectiva, que es lo que nos falta. Vale, dejo ahí a la derecha como siempre los datos que conocemos y sabemos ya, nuestro rumbo verdadero, la velocidad y la rumbo e intensidad de la corriente. Y volvemos donde nos habíamos quedado antes, ¿vale? Estamos en HRB igual a 0,224. Y desde aquí, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar nuestro rumbo verdadero. Cogemos nuestro transportador sobre nuestra situación y trazamos ese 094.5. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues como siempre, medimos la velocidad para saber la distancia que hemos recorrido, ¿verdad? Entonces cogimos esos 13 nudos y los medimos sobre nuestro vector rumbo. Así sabremos en los 13 nudos seguimos con nuestro rumbo conocido de la corriente, que es el 057, por lo tanto llevamos el transportador a donde teníamos el corte de nuestro rumbo de velocidad y desde ahí trasladamos el rumbo conocido de la corriente, que es el 057. ¿Vale? Ahora por último simplemente nos quedaría mirar los 3,8 nudos, que acordaros que lo podemos medir como si fuese una distancia, y pintarlos sobre nuestro rumbo de la corriente, que es el 057. Acordaros siempre, cuando lo que queremos calcular es el rumbo y la velocidad efectiva, ¿vale? El triángulo inicial se empieza con el rumbo verdadero y la velocidad verdadera que conocemos, y la corriente se pinta desde ese punto, ¿vale? Por último, para cerrar el triángulo, nos quedaría esa nueva línea naranja, que es en realidad con el rumbo y la corriente que tenemos en la zona, el rumbo y velocidad que el barco, en este caso el yate, ha llevado. Simplemente nos pedía el problema, que es la velocidad efectiva. Entonces lo único que tenemos que hacer, ya que hemos cerrado el triángulo, es con nuestro compás coger esa amplitud de nuestra flecha naranja, de lo que sería nuestro rumbo efectivo, y medirla sobre nuestra escala de latitudes. Y con esta medición vamos a obtener nuestra velocidad efectiva. Entonces la velocidad efectiva a la que estamos navegando es de 16 nudos. Entonces, al analizarlo, simplemente veis que tenéis una velocidad de 13 ordenada en el barco y que lleváis una corriente que en este caso os empuja a favor para llevar una velocidad efectiva de 16 nudos. Y con esto, con el cálculo de la velocidad efectiva, terminamos el apartado 3, que nos pedía
el cálculo del rumbo de aguja, que hicimos inicialmente los cálculos, y ahora la velocidad efectiva del buque. Vamos al punto 4, ¿vale? El punto 4 lo que nos pide es la hora, ¿vale? Hora de reloj bitácora en que se marcará el faro de Punta Almina por el través y también la demora de aguja correspondiente a esta marcación, ¿vale? Entonces nos pide la hora, como hemos dicho, y la demora de aguja. Acordaros, la demora verdadera, la que marcábamos a Punta Almina por el través, ya la habíamos calculado, la dejamos calculada en el anterior apartado. Sabemos el rumbo verdadero que llevamos, que es el 094.5. Sabemos la velocidad efectiva, que son 16 nudos, y la corrección total que tenemos, que es de -8. Como no nos ha dicho nada, el problema pues se mantiene constante, ¿vale? No ha cambiado. Y la fórmula para calcular esa demora de aguja, ¿vale? La demora verdadera es igual a la demora de aguja más corrección. Tenemos 2 de los 3 datos, por lo tanto sustituimos y resolvemos. Sabemos que la demora de aguja va a ser igual a la demora verdadera menos la corrección total. La demora de aguja hemos dicho que era 184,5. Corrijo, la demora verdadera, perdón. Y le restamos la corrección total, que al ser negativa se la vamos a sumar, ¿vale? Por eso siempre os digo que mantengáis los signos independientemente de las fórmulas. Y tenemos que la demora de aguja a Punta Almina, ¿vale? Cuando la tenemos por el través, es 192,5. Fácil, ¿verdad? Y ahora ya nos quedaría calcular la hora del reloj bitácora, que como el problema no nos da más datos, no lo podemos hacer analíticamente, ¿vale? No lo podemos hacer con fórmulas. Tenemos que hacerlo con representación en Canta. Por lo tanto, vamos a sustituir todos los datos que tenemos. Seguimos en nuestra hora de bitácora, las 0224, ¿vale? Que es el último punto donde nos quedamos. ¿Y qué nos dice el problema? ¿Qué acabamos de calcular? El problema termina, ¿no?, diciéndonos que quedará marcado por el través de estribor Punta Almina con la marcación, ¿no?, por el través de estribor, y nos dice que hemos calculado que la demora verdadera son 184,5. Pues vamos a empezar por ahí. Ponemos el transportador en Punta Almina y trazamos nuestra demora 184,5. ¿Vale? Si ahora recordamos cómo terminó el apartado anterior, con ahí lo veis, ¿no?, con el grafiquillo de la corriente, habíamos calculado, una de las cosas que hemos llegado a la conclusión era esta línea naranja, ¿verdad?, que nos indicaba el rumbo efectivo y la velocidad efectiva que va haciendo el buque. Es decir, gráficamente este es el rumbo que quiero llegar. Entonces, ¿cómo voy a obtener una situación o una hora? ¿Vale? A la hora que llegue, pues simplemente, o como os podéis imaginar, tiene que ser cuando la línea naranja, que es la que voy siguiendo yo ahora, se cruce con la línea roja, que es el último dato que yo sé al que he llegado, ¿verdad? Pues no se diga más. Ponemos el transportador, ¿vale? Para que o ampliáis la línea, que ya tenéis el rumbo efectivo, hasta que se corte con vuestra línea roja, ¿vale? Medís, ¿vale? En este caso medís aquí que vamos a medir la distancia, ¿vale? La distancia que tenemos que recorrer para llegar a la demora, ¿verdad? 184,5 por el través de estribor, tengo que recorrer una distancia. La velocidad también la sé, que la calculé antes, son 16 nudos. Entonces, ¿qué distancia es la que tengo que recorrer? Pues tengo que recorrer una distancia, como vemos ahí, que son 25,6 millas, ¿vale? Ahora, una vez he obtenido la distancia, que era el dato que me faltaba, tengo la distancia, tengo la velocidad, puedo calcular el tiempo, ¿verdad?, que es lo que me va a llevar llegar hasta allí. Entonces, ¿por qué quiero el tiempo? Porque problema de esto, ya nos vamos a un problema de física, ¿vale? Yo salgo a las 0224, es la última posición conocida, y yo sé que voy a navegar a una velocidad determinada, que son 16 nudos, y una distancia que acabo de calcular, que son 25,6. Con eso que voy a calcular el tiempo que yo tardo en llegar desde el punto negro al corte del rojo con el amarillo, que es donde me dice el problema que tengo que estar. Muy bien, pues cuando tenga ese tiempo recorrido se lo sumo a la hora a la que salí y me dirá la hora a la que llegué, que es lo último que me está pidiendo el problema. Por lo tanto, volviendo a nuestro cálculo analítico, con nuestra fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, tenemos que el tiempo va a ser igual a la distancia partida de velocidad. Como acabamos de calcular, la distancia son 25,6 millas, dividido entre la velocidad,
que sabemos que es a la que navegamos, 16, vale, no 13, acordaos, 16. Estamos trabajando con rumbo y velocidad efectiva, nuestro vector naranja, ¿vale? Que es lo que nos dice a la velocidad de verdad que yo voy haciendo sobre fondo al afectarme la corriente. Entonces dividimos esa distancia entre esa velocidad y navego, o sea, perdón, y estoy navegando, tardo 1 hora y 36 minutos en llegar. Pues para saber la hora a la que llegaré, simplemente a la hora en la que salí, que son las 02:24, le sumo la hora y 36 que he tardado en llegar y me dice que llegaré a las 04:00 a tener el faro Punta Almina por el través, que es lo que nos pedía en el apartado. Con eso y la demora de aguja que habíamos calculado previamente, tenemos el apartado 4 listo. Vamos al apartado 5. El apartado 5, como veis, ya es un cambio totalmente de... O sea, un cambio de tercio, ¿vale? Dejamos la carta atrás y ahora nos va a hablar de pleamares, bajamares, horas de salida, ¿verdad? Entonces pasamos al tema de mareas, ¿vale? Recuerdo la publicación, que la tenéis a mano, ahora aquí para hacer el problema no os preocupéis, que os los doy yo, del anuario de mareas, ¿vale? Para todo cálculo de mareas, sea extranjero, sea nacional, tendremos que usar un anuario de mareas correspondiente, lógicamente, al país donde vayamos a calcular nuestra marea. Volviendo al ejercicio, ¿qué nos dice? Que calculemos la hora de salida del puerto de Santa María y sonda de la carta en el lugar de los 5 metros de profundidad. Si recordamos lo que nos decía el problema, para empezar esto nos decía que el día 18 de junio el yate en el que íbamos navegando sale del puerto de Santa María en el momento de la pleamar de la tarde y en un lugar de la barra se sondan 5 metros, ¿vale? Muy bien, pues ahí a la derecha ya veis lo primero que nos pide la hora, ahí salimos, y la sonda de la carta. Datos que nos tienen que chirriar, puerto de Santa María, y aquí abro paréntesis para recordar puertos principales, puertos secundarios dentro de la anuario de mareas. Lógicamente la fecha, 18 de junio, para saber dónde buscar. Pleamar de la tarde, ¿vale? Acordaros también que generalmente todos los días vamos a tener 2 pleas y 2 bajas. Y bueno, el punto de 5 metros, ¿vale? Que también nos da una pista sobre lo que queremos calcular. Vale, en primer lugar, vamos allá. Lo que os decía, puerto principal y puerto secundario. Si nosotros buscamos puerto de Santa María, no nos va a salir como uno de los puertos principales que tiene anuario de marea. Es un puerto secundario que depende de un puerto patrón, ¿vale? Entonces, buscando puerto de Santa María, hacemos aquí un poco de zoom y lo vamos a ver que el puerto, o sea, todas las mareas las tenemos que tomar respecto al puerto patrón, que va a ser Cádiz. Y una vez tenemos esos cálculos realizados, le aplicaremos las correcciones tanto de hora como de altura, ¿vale? Ya dejo una tablita, la isla negra, que la tendremos después, como siempre, en la parte derecha, donde para calcular para la plea, que no es el problema, tenemos que hacer una corrección de hora de más 5 minutos y una corrección en altura de menos 0,03 metros. Ya sé cuál es mi puerto patrón, entonces simplemente tengo que buscar el puerto de Cádiz y irme a la fecha establecida, que va a ser el 18 de junio, ¿vale? Y el 18 de junio, pues los datos que tengo de marea son los que veis en la tabla de abajo, ¿vale? Ahí las dejo. Nos está hablando de la pleamar de por la tarde. Si vamos a las horas, la primera plea ocurre a las 04:41 de la mañana, o sea, de madrugada, por lo tanto, la plea con la que nos vamos a quedar, la de por la tarde, es la de las 16:51, ¿vale? Con los 2,91 metros. Esa va a ser la referencia que tenemos que tomar o de lo que nos está hablando el problema, ¿vale? Ahora os explico bien los cálculos que hemos hecho ahí. Entonces tenemos la parte de la derecha, ¿vale? Lo que acabamos de ver, sacado de Cádiz, cuál es la hora de la segunda pleamar y los datos de las pleamares de todo el día, las correcciones que tenemos que aplicar una vez estemos en el puerto de Santa María y la fórmula que ya hemos visto más veces, de donde la sonda de la plea o la baja va a ser igual a la sonda de la carta más la altura de esa pleamar o bajamar. Pues vamos allá, acordaros siempre, primero los cálculos los hacemos sobre el puerto principal y después corregimos al puerto secundario.
Sonda de la pleamar, que lo que nos pide va a ser igual a la sonda de la carta más la amplitud de la plea. Vale, ¿qué nos pide el... corrijo, no nos está pidiendo la sonda de la plea. ¿Qué nos pide el problema? Nos está pidiendo la sonda de la carta. Por lo tanto, despejamos nuestra fórmula. Sonda de la carta va a ser igual a la sonda de la plea menos la amplitud de esa plea. La sonda de la carta, que va a ser igual a la sonda de la plea, que ya nos dice que son 5 metros, que nos lo da el problema, menos los 2,91 metros que tenemos de amplitud. Esto nos va a dar igual que la sonda de la carta va a ser igual a 2,09 metros. ¿En dónde? En nuestro puerto principal, que es lo que estamos calculando, en Cádiz. ¿Vale? Y la otra que nos pedía el problema era la hora. Entonces, ¿cuál es la hora de la segunda pleamar o la pleamar de la tarde? Va a ser las 16:51. ¿Pero dónde? En Cádiz. Por lo tanto, nuestro problema aún no ha acabado. Para calcular la hora, nos vamos al aeropuerto de Santa María, cogiendo nuestra tabla de correcciones, nos dice que a las 16:51, ¿qué tenemos que hacerle? Sumarle 5 minutos para las pleamares. Por lo tanto, la hora de reloj bitácora en el puerto de Santa María en la pleamar de por la tarde van a ser las 16:56. ¿Qué nos quedaría ahora? La sonda de la carta. ¿Cuál va a ser nuestra sonda de la carta? La sonda de la carta del puerto de Santa María va a ser los 2,09 metros que teníamos calculado, a lo que tendremos que sumarle esa corrección de altura. ¿Vale? Sumarle digo porque en realidad se lo restaríais, porque al despejar de la fórmula la sonda de la carta, los signos en este caso cambian, en vez de sumar se resta, y como la propia corrección es negativa, como os digo siempre, manteniendo el signo, simplemente hacer las operaciones tal cual. Entonces la sonda de la carta en el puerto de Santa María serán los 2,09 metros menos, o sea, más la corrección de esa altura que metemos 0,03 metros. Por lo tanto, la sonda de la carta en el puerto de Santa María para la pleamar de por la tarde, que es a las 16:56, será de 2,12 metros. Y con eso resolvemos el apartado 5. El último apartado de este ejercicio que nos habla de situación estimada. Vale, entonces nos vamos a la estima, otro de los apartados grandes que hay en la navegación costera, que es la estima. En este caso vamos a repasar lo que nos decía el problema, que nos dice que ahora reloj de bitácora 18:00 se encuentra en situación latitud 36 grados 20 minutos norte y longitud esa. Se gobierna el rumbo aguja 202 con viento levante que le produce un abatimiento de 10 grados hasta las 12 de la noche, con la demora magnética, de inclinación magnética 7 grados noroeste, el desvío de más 2 y velocidad de 10. Vale, pues leyendo el enunciado, esto es un claro, si os acordáis, problema directo, una resolución de estima de problema directo. Os dejo ahí a la derecha todas las fórmulas que vamos a usar en estima y abajo del todo los datos que conocemos que nos da el problema: rumbo aguja 202, velocidad 10 nudos, declinación magnética menos 7 y el desvío de más 2. Por lo que vamos al resolver el problema. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hacer el primer cálculo para calcular, bueno, nos habla de viento, ¿verdad? De abatimiento, etcétera. Entonces primero vamos a tener que calcular ese rumbo de superficie y la distancia recorrida, que es una de las cosas que nos está dando el problema, un poco con datos y no directamente. Entonces, en primer lugar, rumbo de superficie, acordaros, es igual al rumbo verdadero más el abatimiento. ¿Y el rumbo verdadero a qué es igual? Al rumbo de aguja más la corrección total, o más el desvío de la declinación. En este caso, nuestro rumbo verdadero va a ser igual al rumbo de aguja 202 más los 2 grados de desvío que tenemos y menos los 7 de declinación magnética. ¿Vale? Acordaros, al ser noroeste, la declinación es negativa. Hacemos la operación 202 más 2 menos 7 y nos da un rumbo verdadero de 197, que este sería nuestra solución del rumbo al que inicialmente empieza el problema, pero nos está diciendo que tenemos un viento de levante que le produce un abatimiento de 10 grados. ¿Vale? Entonces si vamos navegando al 197, que es un rumbo suroeste, ¿verdad? Y nos viene un viento de levante, que si viene de levante, acordaos, el viento por de dónde viene y la marea siempre a dónde va, donde viene, que es el 090, que es levante. Entonces, ¿qué nos está haciendo? Nos está empujando hacia dónde? Hacia estribor. ¿Vale? Entonces, al empujarnos hacia estribor, lo que tenemos que hacer, ese abatimiento, es sumarlo. Por lo tanto, nuestro rumbo de superficie va a ser igual
al rumbo verdadero, que era 197, más los 10 grados de abatimiento, que en este caso llevamos a estribor, porque nosotros navegamos a 197 y el viento me viene de levante. Por lo tanto, mi rumbo de superficie, o el rumbo con el que empiezo el problema, va a ser el 207 o 207. ¿Qué nos está diciendo también el problema? Nos da una velocidad, ¿verdad? 10 nudos, y nos dice la hora a la que salgo y la hora a la que llego. Entonces, si tengo una velocidad y un tiempo, ¿qué voy a obtener? Pues una distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo, como todos sabéis. El tiempo que va a ser el empleado desde que salgo hasta que llego. Entonces, de las 24 a las 18 hay 6 horas, ¿no? Que es lo que tardo en llegar. Entonces, la distancia es igual a 6 horas por 10 nudos. He recorrido una distancia de 60 millas. Con esto podemos empezar, ¿verdad?, los cálculos de la estima. En este caso recuerdo problema directo. ¿Vale? Tenemos ahí nuestro rumbo 207 y nuestra distancia 60 millas. Acordaros que tenemos que la clave de los ejercicios de estima siempre es calcular, por un lado, el incremento de la diferencia, más que incremento, puede ser también decremento, la diferencia de latitud que existe entre la llegada y la salida, y por otro lado el apartamiento, ¿vale? Que es al que le afecta también corrijo, no el apartamiento, sino la diferencia de longitud que se ve afectada por el apartamiento, ¿vale? Acordaros de cuando habéis visto la teoría de cómo afecta, ¿verdad?, la superficie de la Tierra. Bueno, entonces el incremento de latitud va a ser igual a la distancia por el coseno de nuestro rumbo. Sustituimos directamente y la diferencia de latitud va a ser igual a 60, que son las millas, por el coseno de 207, que era el rumbo que habíamos calculado con nuestro abatimiento. Entonces nos sale una diferencia de latitud en la calculadora va a salir negativo, ¿acuerdas? Menos 53,56, que quiere decir que si sale negativa la diferencia de latitud es al norte positivas, al sur negativas. Por lo tanto, que estoy yéndome al sur. Vale, que tiene lógica. Si yo parto de una latitud 36,20 y me voy a un 207, que hemos dicho que ese rumbo, un 207, es un sur-oeste. Vale, entonces tiene lógica y sentido que el incremento de latitud me dé al sur. Entonces sustituyo ese incremento de latitud con la latitud de salida, que era 36 grados 20 minutos norte. Vale, en este caso menos, porque me voy al sur, negativo, 53,46, me da que la latitud de llegada va a ser 35 grados 26,5 minutos norte. Con esto ya tenemos resuelta la primera parte de este apartado, que es la latitud. Ahora nos quedaría calcular la longitud. Para la longitud tenemos que calcular la diferencia de longitud, que va a ser igual al apartamiento, ¿vale?, partido del coseno de la latitud media. El apartamiento, como tenéis por ahí las fórmulas a la derecha, es igual a la distancia por el seno del rumbo. Directamente sustituimos los datos que ya tenemos. El apartamiento va a ser 60 millas por el seno de 207, que es nuestro rumbo. Nos va a dar un apartamiento de 27,24, también negativo, ¿vale? La calculadora va a salir un menos. Eso quiere decir que vamos al oeste, ¿vale? Si hubiese salido positivo es que vamos al este, pero al ser negativo vamos al oeste. Que eso concuerda con lo que nos dice el rumbo, ¿vale? Si nosotros el 207 lo pasamos a cuadrantales, sabemos que es un sur 27 oeste. Entonces tiene sentido saber que la latitud nos daba sur, ¿verdad?, la diferencia de latitud, y que ahora el apartamiento nos dé negativo, por lo tanto vamos a ir al oeste, ¿vale? Entonces concuerda que nuestra latitud y longitud de salida, de llegada, va a ser más al suroeste de la de salida. Calculamos también la latitud media, que es la latitud de salida más la llegada, bueno, partido por 2, es la media aritmética, ¿vale? Y nos sale que la latitud media es 35 grados 53,2 minutos norte. Ya tenemos la latitud media, ya tenemos el apartamiento, por lo tanto, ya podemos calcular la diferencia de longitud, que simplemente sustituye la fórmula 27,24 entre el coseno de la latitud que vamos a calcular y nos da una diferencia de longitud 91,4, ¿vale? Aquí, ¿qué signo le tenemos que poner? El mismo del apartamiento, acordaros, ¿vale? Este incremento siempre va a salir positivo, ¿vale? Lo que tenemos que jugar es con el signo que nos ha dado el apartamento, que en este caso es negativo, oeste, ¿vale? Por lo tanto, sustituimos ya al final la longitud de salida, que era 006 grados 22 minutos oeste, y ahora el incremento de longitud nos vamos más al oeste, ¿vale?, que son 33,6 grados. Por lo tanto, vamos a sumar.
y nos da que la longitud de llegada es 006 grados 55,6 minutos oeste. Situación de llegada, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Ahí está, ¿vale? Con esto ya tenemos la situación de llegada estimada el día 18 a las 24:00. Con esto damos por concluido el problema. Como habéis visto, son problemas largos y son problemas en el que tenemos que identificar siempre, leyendo con cuidado, lo que nos está viendo. Siempre nos da un montón de datos y nosotros, en todo lo que hemos aprendido en este curso y todas esas formas de, sea en la carta situarte o de repente que te habla de una marea, de una estima, es la forma de llevarlo, ¿vale? O de poder repasar todo en un mismo problema, ¿vale? Son problemas muy interesantes porque, como digo, nos ayuda a afianzar conceptos, nos sirve para repasar conceptos que a lo mejor se nos puede olvidar y nos puede pedir cualquier cosa. Espero que os sirva para algo esta resolución de este problema, aunque sea simplemente para repasar, que os haya gustado y si es así, por favor, darme un like, que sabéis que me ayuda. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, ya sabéis, lo ponéis en comentarios y estaré encantado de resolverlo. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, la astronomía de la navegación siempre es un mundo apasionante. Así que un abrazo y hasta la próxima.